Este video es para vos que querés siempre saber qué estoy haciendo yo con mi dinero para tratar de hacer algo parecido porque confías en Inverar. Entonces, para vos es que hacemos este video, en el cual vamos a ver 5 acciones que yo particularmente estoy viendo con muy buenos ojos. Ya no invertí, pero estoy próximo a hacerlo y probablemente si termino de definir, invierta en varias de ellas. Y lo mejor de todo es que muy probablemente la gran mayoría no las conozcas. Así que ahora sí, empecemos. Vamos rápidamente a avanzar con la primera, que es Analog Devices. Esta compañía se dedica al sector de los semiconductores. Si es una palabra que te suena pero no sabes bien lo que es porque probablemente la hayas escuchado de otras compañías como Nvidia, por ejemplo, que es una de las mega stocks de este momento. Por lo cual, esta empresa, digamos que como una Nvidia pequeña, por lo cual tiene mucho más trayecto de crecimiento posible. Obviamente, al ser más pequeña, tiene más riesgos asociados, pero ahí está la posibilidad. Por supuesto que si vemos un gráfico de precios, el cual la verdad que a mí mucho no me interesa, pero sé que a muchos les interesa, tenemos esto que ven acá en pantalla, o sea, cómo va subiendo prácticamente de forma constante a lo largo del tiempo. Por supuesto, como cualquier tendencia tiene impulsos y retrocesos, pero la tendencia es claramente alcista, al menos del año 2008, post-crisis, hasta día de hoy. Más allá de eso, si yo me voy a la parte de Financials, y acá vamos a hacer un pequeño zoom para ver los valores más recientes del 2019 hacia la fecha, entonces vamos a encontrar cómo se fue desenvolviendo la venta, el revenue, el ingreso que genera esta compañía. O sea, vende un semiconductor, es como un chip típico de toda la vida. Imagínate el chip del celular. Bueno, vende ese chip del celular, lo vende a, por ejemplo, $5. Esos $5 que le ingresan, eso es el revenue. Y es lo que nosotros tenemos acá arriba de todo. Después, bueno, tenemos algunos gastos, tenemos diferentes cosas y llegamos más abajo a la parte de net income o beneficio neto. ¿Esto qué significa? Yo vendí el chip a $5, me entraron $5, pero después yo tuve que pagar materia prima para hacer más chips, tuve que pagarle a los empleados, tuve que pagar servicios, agua, luz, gas, etcétera. Tuve que pagar impuestos. Bueno, todo eso que tuve que pagar lo descontamos. Entonces, de los $5 me terminan quedando $2. Esos $2 son mi net income, mi beneficio net. Esta empresa, si vemos estos últimos años al menos, vemos nuevamente, al igual que veíamos en el precio, una clara tendencia alcista. Impulsos y retrocesos que no es lo ideal, pero no deja de ser atractivo ver el crecimiento en el largo plazo. Así que no me quiero enroscar demasiado con cada una de las empresas porque son varias y también luego vamos a ver el valor intrínseco al que deberían llegar según los analistas expertos y bueno, en base a esto también varias otras cosas, pero vamos por esa la primera. Ahora sí pasamos a la empresa número 2 y esta es Accenture. Vamos a buscarla nuevamente al igual que buscamos la de recién y vamos a ver los números. Como podrán ver son números muchísimo más grandes, estamos hablando de una empresa muy grande que genera, al menos en el 2019 generó $40.000 millones de ingresos. A día de hoy está generando $64.5 millones en ingresos, lo cual representa un crecimiento, no llega a ser del 50% en todos estos años, pero digamos un 40% calculándolo muy a ojo. Si yo me deslizo hacia abajo, vamos más abajo a buscar nuevamente la parte del net income o beneficio neto, vemos que la ganancia pasó de ser de $4.700 millones a día de hoy ser casi $7.000 millones, por lo que no es una empresa que solamente crece sus ventas año con año, sino que también logra crecer el beneficio, que no siempre va de la mano, porque a veces una empresa para crecer más, por ejemplo, toma más deuda. Después esa deuda la tiene que pagar, entonces vendió más, pero de ganancia le quedó lo mismo porque tuvo que pagar después esa deuda. Así que en definitiva, esta empresa en particular tiene muy buenos números, tiene muy buen crecimiento, probablemente la conozcas, es una empresa que se dedica a primero por una parte consultoría empresarial y por otra parte tecnología. Son dos áreas muy fuertes con clientes muy grandes, por lo que Accenture me parece una buena alternativa de inversión a priori. Igualmente recordad que en estos videos no damos recomendaciones de inversión ni asesoría financiera. Si vos querés que yo sea tu asesor y ahí sí te dé recomendaciones de inversión, eso lo tenés en las tarjetitas y en la descripción de este video 100% gratis. Más allá de eso pasamos con la tercera empresa y esta es requete contra conocida y es Microsoft. Mucho no voy a ahondar. Microsoft es una compañía que está haciendo las cosas muy bien, está metida en prácticamente todos los rubros y está robando mucho terreno a su competencia. Por ejemplo, tenemos a Google con sus Google Sheets, con sus Google Docs, etcétera, y por el otro lado tenemos a Microsoft con su Excel, sus PowerPoint, sus demás documentos, o sea, en este caso el Word, etcétera. Por otra parte, tenemos en buscadores que está Google o tenemos a Microsoft Edge, que obviamente la gran mayoría usa Google. Pero ¿qué pasa? Como probablemente sepas, esta empresa, Microsoft, compró la mitad de OpenAI, la compañía que desarrolla ChatGPT, una de las inteligencias artificiales más conocidas, más famosas del momento. Por lo que se está hablando mucho de una posible fusión entre Microsoft Edge y ChatGPT, lo cual
mejoraría mucho el motor de búsqueda y probablemente le daría, más allá de la calidad, también le daría mucha fama para que pasen muchos usuarios a utilizarlo. En definitiva, estos son algunos ejemplos. También es dueña de LinkedIn, de Xbox, etc. Es una gran empresa que tiene mucho potencial y que no para de superarse día a día. Habiendo dicho esto, Microsoft casi que en cualquier momento me suele parecer una buena alternativa de inversión y no quería dejar de mencionar. Pasamos a la siguiente, y esta compañía es PR. Es una empresa que, a ver, como podrás ver, la gran mayoría de empresas que yo analizo son tecnológicas porque es mi área de especialidad, pero no todas son 100% tecnológicas. Esta compañía es muy financiera, muy financiera, al igual que por ejemplo Accenture, no solamente es tecnológica, sino que también es bastante corporativa. Pero bueno, más allá de estas cosas, lo importante es que los sectores generalmente son tecnológicos y alguna otra cosa, por lo cual el riesgo, si vos invertís en todas, estaría bastante concentrado. Simplemente darte ese dato. Más allá de eso, que sepas que esta empresa, al igual que una de las que te mencioné previamente, no tienen CDR, o sea que no las podrías operar desde Argentina. Para eso lo que podés hacer es utilizar un broker del exterior, por ejemplo, y acá me vengo a las pantallas para mostrarte, puedes utilizar Tickmill. Es uno de los muchos brokers que hay para utilizar, pero es uno de los más confiables, más que nada por sus temas regulatorios. Acá no vas a estar operando la acción real, vas a estar operando un derivado que se conoce como CFD, pero para hacértelo fácil, vos podés operar la acción a través de esta plataforma como CFD. ¿Qué vas a hacer? Bueno, te venís a la plataforma, te creas la cuenta, tenés el enlace en la descripción de este video y en las tarjetitas, vas a donde dice Stocks y acá vas a elegir, bueno, cuál es la acción que querés. Podrás ver más abajo, tenés un listado, tiene casi 500 empresas, o sea, esta compañía sola que es Tickmill tiene dentro de su plataforma prácticamente un S&P 500 una por una, tiene muchísima cantidad de acciones y todas las que yo te menciono en este video están acá, más allá de que varias de ellas, como Microsoft por ejemplo, tienen CDR y las puedes operar desde algún broker argentino. Y acá algo súper interesante es que próximamente vamos a hacer una serie de copy trading de Tickmill, así que si vos querés, al igual que lo hicimos en su momento con Binex y lo seguimos haciendo, ese copy trading que muchos también lo van haciendo para generar intereses día a día con su dinero, si querés hacer lo mismo, te podés ir creando la cuenta en Tickmill para cuando lancemos esta serie que falta muy pero muy poco. De hecho, sea de paso, me serviría mucho si querés dejarme en los comentarios, lo cual es 100% gratis obviamente, si es que te interesa el copy trading para vos copiar sin necesidad de vos saber hacer trading, copiar a otros traders. Lógicamente el riesgo es elevado, pero bueno, por eso justamente saber si te interesa o no en los comentarios. Pero más allá de copy trading o no, vamos con la siguiente empresa, que el ticker es AMAT. Vamos a las pantallas y vamos a analizarlo un poquito, muy por encima como estamos haciendo. Esta empresa pasó de tener un revenue, o sea, un ingreso en el 2019 de 14.000 millones de dólares, a día de hoy tener casi el doble, casi 26.000 millones de dólares. Estamos hablando de un 90 y pico, casi 100% de crecimiento en el revenue. Y si vamos más abajo a ver el net income o beneficio neto, fíjate, muy interesante esto, pasó de 2.700 a 7.100. O sea, estos son 7.100 millones de dólares, ¿no? Pero son prácticamente 7 billions y un poquito más. Pero lo importante aquí es que el doble de 2,7 son 5,4. Entonces, si el revenue, el ingreso, casi se duplicó, lo lógico sería que el beneficio casi se duplique, ¿no? Bueno, no se duplicó, creció más todavía. Estaríamos hablando casi de triplicarse. Y esto es más o menos va en consonancia de lo que yo te decía antes, de que una empresa puede vender más, pero no necesariamente significa que va a ganar más. En este caso, esta empresa vendió un poco más, pero ganó mucho más. Eso significa que mejoró sus márgenes. Más allá de mantenerse en constante crecimiento, también esta empresa mejora sus márgenes, lo cual la hace más rentable. Y como las empresas son máquinas de generar dinero, a más dinero generan, más valen, y eso a nosotros nos sirve como inversores para ganar dinero. Habiendo dicho todo esto, nos venimos al Excel que tenemos preparado el día de hoy, el cual, como siempre, lo tenés gratis 100% en la descripción de este video. Ya que estás por ahí, si lo querés ver, podés suscribirte, activar la campanita, que es 100% gratis y nos ayudas a seguir creciendo y trayendo este tipo de contenido. Y acá vamos a ver qué es lo que tenés. Tenés los tickers, bueno, las 5 empresas que vimos recién. Tenés el valor que dicen los analistas de Wall Street. Esto es súper fácil de ver. Para eso elegís la acción que vos quieras, por ejemplo en este caso ADI, la primera que tenemos, y vas a ver que dice valor WS. Esto es Wall Street. Para esto vos te vas a ir a Seeking Alpha o de vos quieras, yo en este caso lo veo acá, vas a buscar el ticker de la empresa ADI, vas a elegir la parte donde dice Ratings, vas a ver donde dice Wall Street Analysis, acá lo tenés, y te vas a deslizar hacia abajo. Como puedes ver, el promedio, el average, nos dice que es 211, que es el valor que tenemos cargado acá. O sea, lo que dicen los analistas de Wall Street en promedio
que el precio debería ser este, 211. A la derecha tenés el valor de Morningstar, que es otra plataforma de análisis, que nuevamente nos venimos acá, Morningstar, voy a ir a ADI, que es la empresa que estamos analizando, y más abajo tengo acá a la derecha el Fair Value, que es este valor intrínseco que estamos tratando de calcular, que ellos lo tienen en 196. Así que, como podrás ver, yo acá tengo cargado 196. Eso es, simplemente fui a las plataformas y cargué los datos de las 5 empresas. A la derecha calculé el valor intrínseco promedio, que esto es muy sencillo, simplemente promediar estos dos números. Ahí tenés el valor intrínseco promedio de cada una de estas empresas. Más a la derecha tenés el precio RT. ¿Qué significa RT? Significa Real Time, o sea, en tiempo real. Todos estos valores se actualizan momento a momento con cada una de estas acciones, por lo cual, al momento de estar grabando este video, estos son los precios. Vos podés entrar al Excel cuando lo estés viendo y ver cómo están los precios en ese momento, porque a la derecha, obviamente, el precio de este momento, si llega al objetivo, entonces te va a dar más o menos rendimiento. Por ejemplo, veamos el primero. El valor actual al momento de estar grabando este video son $191.70 y según los analistas debería llegar a 204. Eso es un crecimiento del 6%, pero si cuando vos entrás por lo que sea, pasó un cisne negro, no sé, lo que fuera, baja a 100, baja de 190 a 100. Entonces, en ese momento el rendimiento va a ser del 103%. Eso contemplando que estos $100 se convirtieran en 204 como esperan los analistas. Por supuesto que nada de esto es certero, son simplemente análisis, hipótesis y después hay que ver qué termina ocurriendo. De esta forma tenemos las 5 empresas con sus respectivos rendimientos en base a los expertos analistas. Dato no menor igual, porque sé que muchos por ahí lo preguntan, es: che, Ariel, pero las empresas que sí tienen CDR, ¿las puedo operar desde Argentina? Por supuesto que sí. Te venís a tu cuenta de Bull Market o el broker que vos uses, vas a donde dice cotizaciones, acá elegís CDRs y ahí vas a ver cuáles sí tienen o no. Por ejemplo, si yo buscara ACN, vas a ver que no me aparece. Accenture no tiene. Pero si yo busco, por ejemplo, Microsoft, sí tiene CDR. O si busco, por ejemplo, ADI, también lo tiene. O si, por ejemplo, yo busco AMAT, también lo tiene. Y así podés ir buscando cuáles sí tienen, cuáles no, y operarlas desde Bull Market o el broker que vos quieras. Las que tienen CDR y las puedes operar de forma local, y las otras a través de la plataforma de Tick1000. Importante aclaración que no quiero dejar afuera, y es lo que dije al principio: no las compré, las estoy analizando, pero me gustan. Ahora, si vos querés saber qué realmente estoy haciendo yo, eso lo tenés siempre en Finanzas, tenés el enlace en las tarjetitas y en la descripción de este video, que para decírtelo súper fácil, es como un Netflix de inversiones en el cual yo te digo qué estoy haciendo, tenés clases con expertos, tenés pues seguimiento de un portafolio, tenés noticias, tenés un montón de cosas, y todo eso no te diría por menos de lo que sale un café al día, sino por mucho menos de lo que sale un café al día. Así que ahí está la posibilidad. Quienes quieran acceder, por supuesto pueden, y quienes no, no hay ningún problema. Más allá de eso, quienes quieran seguir aprendiendo gratis, que es algo que nos enfocamos mucho en dar educación financiera 100% gratis, tenés aquí un curso completamente gratis y desde cero para aprender a invertir. Nos vemos dentro, inversores.